El siguiente contenido fue grabado con fines humorísticos y en ningún momento se busca ofender la sensibilidad de las y los oyentes. Los comentarios que puedan resultar hirientes u ofensivos son el resultado de la pendejez de los presentadores. Les pedimos una disculpa de antemano. Cosas de Locos es una producción original y por original nos referimos a una vil copia de leyendas legendarias. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano, así como fenómenos sociales, psíquicos y neurológicos que rodean a la mente humana. En este camino de descubrimiento, la psicología se ha topado con fenómenos inexplicables, experimentos aberrantes y muchas drogas. Esto es Cosas de Locos, una producción de podcast de La Marmota. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por escucharnos, vernos y soportarnos. De verdad, gracias. Sí. Lo sentimos. Bienvenidos. ¡Salud! Porque estamos grabando el podcast. ¿De verdad que Yo le hago con un chorro. En esta ocasión, a su servidor Abner Salgado lo acompaña al otro extremo Antonio Rodríguez Rojas. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien. Bienvenido a este podcast. Muchas gracias por invitarme. También está Miri Cepeda. ¿Qué cambia? Es que me reí porque dije, pobre, también llevo esperando aquí no sé cuánto tiempo. y por Llegó y se quería ir. Sí, estamos aquí desde ayer. Ustedes no saben. Me tienen a puro churrito. Queremos grabar este podcast desde ayer. No hemos comido por comprar el puto micrófono. Es lo que hacemos por ustedes, banda. Estamos instalando un micrófono. Por cierto, ¿ya vieron el micrófono? Por si no se ve. Por si no lo ven, por si no lo vieron escucharon en la plática, ahí está el micrófono. Está Evelyn González, ¿cómo estás, Evelyn? La madre risueña. Bien. Provecho. Alexis Cuevas, ¿cómo estás, Alexis? Muy bien, gracias, güey. Ya estrenando el micrófono, porque me faltan otros 3, 4. Que nadie nos lo compró, nadie nos patrocina, nosotros filtro no lo compramos. Ah, pero bien que quieren que nos mencionemos, ¿verdad? ¿A quién mencionamos? Corona Extra. Claro. Claro. Está Daniel Coronado, el dueño de la casa. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, fíjate que un poco molesto porque ya quiero que me paguen el micrófono que les patrociné. Y no basta de menciones. Se paga con menciones. Ah, ok, gracias por mencionarlo. Chema Bravo, ¿cómo estás, Chema? Bien, satisfecho. Bravo. Bien bravo. Como diario. Está Vane Suárez, que le encanta salir en este podcast. Claro. Y por eso anuncié primero a Miri, porque si iba a estar saliendo entonces. No. Bien. El próximo 28 de junio, o pasado, no sé cuándo vea esto. El 28 de junio, lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, personas queer y más saldrán a las calles de todo el mundo marchando, celebrando y bailando en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Esta colorida y alegre festividad no hubiese sido posible años anteriores, cuando el no ser heterosexual era considerado una enfermedad mental, dictaminada incluso en la Biblia de la psiquiatría, el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Así es, en este episodio de Cosas de Locos hablaremos sobre la histórica relación de la homosexualidad y el DSM, o dejen de hacerse los santos. ¿Qué saben de esa relación? Algunos preguntaron cómo dejó de ser. Es muy tóxica, güey. Una relación muy tóxica. Regresan y vuelven. O sea, van terminando, regresan. No, güey, un desmadre, la neta. Dilo. ¿Qué vas a Pero fue pensar? por publicaciones que empezaron a sacar, ¿no? O sea, gente empezó a investigar que no. Fue en parte alguien en específico que influyó en el que se quitara de ahí creo que inició en 1973, que fue cuando... Qué bien documentado está, Antonio, ¿eh? Es mi comunidad. No vale, güey, sí leyó el podcast. El guión, Sí, güey. Eso es trampa, Toño. Aquí no hacemos eso. Aquí no es Leer el guión antes cuando nos lo mandan. No, pero sí hay una persona ahí muy clave. Claro. Y fue en parte por publicaciones y fue en parte por el movimiento, por la marcha. Por la primer marcha, ¿no? Hay algo aquí que es muy importante, que es el DSM.
Todos somos psicólogos, pero a lo mejor nos escucha gente que no es psicólogo. ¿Ustedes cómo le describirían el DSM a alguien que no estudió psicología? Un librote. Como la Biblia. Es que sí le decíamos la Biblia del psicólogo. Los psicólogos. También es de los psiquiatras. Sí. Un libro con todos los trastornos y sus causas. Que en segundo semestre, cuando lo estudias, te sientes tú. Que te identificas con todo. Sí, cuando lo lees dices, yo tengo esto, y página tras página. Hasta embarazo postraumático. El que le da... Síndrome autópico. Eso no existe lo que mencionaste tú, te hace falta leerlo. Yo creo que nadie lee, bueno, Embarazo A ver, postraumático. no general. no generalmente, pero algunos de ustedes han ido completo el DSM. El embarazo crónico agudo. Crónico. Degenerativo. Por partes. ¿Han ido completo el DSM? Por partes, sí, por partes. Sí. Lo que piden. Al público lo que pide. No, o sea, Porque sí, se por requiere. partes. Bien, ¿cómo se pronuncia en inglés? Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. DSM. Por sus siglas, DSM. Es un sistema de clasificación de los trastornos mentales que proporciona descripciones de las categorías diagnósticas con el fin de que los clínicos e investigadores de la ciencia de la salud puedan diagnosticar, estudiar, intercambiar información y tratar los distintos trastornos. Es el libro que nos dice qué enfermedades mentales hay, qué síntomas tiene, ¿no? Y más. ¿Qué pautas sería para criterios para Características, factores de riesgo, pronóstico, movilidad, Que definición. está el DSM y el CIE. 10. 11, ¿no? Ya hay uno. no sé. Bien, actualmente se encuentra en su quinta edición, publicada en 2013 y es editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, por sus siglas APA en inglés, que la APA no es la misma que la APA. Que la paz. O sea, No es la misma la PA en Jalisco que en Michoacán. no es lo mismo la asociación de una Asociación Americana de Psiquiatría y otra Asociación Americana de Psicología. Y la que tiene las normas, APA, es la de Psicología. Ajá. Y yo antes no sabía eso. Yo creo que eran la misma. APA y APA. Y Yo también entonces, creo. ¿cómo lo distingues en las siglas o son idénticas, no? Tienen que ir en Las mayúsculas dos los dicen dos. APA. Sí, las dos tienen APA. Ah, no, Depende del Es contexto. como cuando ya Como en son el ranchos, inglés. como en un rancho hay dos José, tú entonces... ¿De quién eres? No es lo mismo, no es lo mismo. Bien. En 1952 se publicó la primera edición del DSM con la intención de homologar las distintas clasificaciones de enfermedades mentales existentes hasta ese momento. En este documento la APA incluyó a la homosexualidad como una categoría de enfermedad mental basándose en teorías sin evidencia científica que proponían una supuesta conexión entre la homosexualidad y algunas formas de desajuste psicológico y la idea de que este era necesariamente el síntoma de una enfermedad mental. Para esta primer publicación se conformaron 13 grupos, cada uno por 5 personas. Hace donde que dijeron, cada uno se encargaba de una sección del DSM. Dijeron, cada quien hace su parte y al final la juntamos. La primera huevo. Por eso esos resultados. Como trabajo de ¿Qué año fue? sociedad. Fue 50. aquí lo puse, lo acabo de leer, En el- 1952. Perdón, no escuché. No, yo lo leí y no me acordaba. Perdón, no te puse atención. No me puse atención. no me puse atención. 1952. Bien aburrida en tu podcast. Cada uno de los grupos estaba conformado por 5 miembros y sus opiniones eran analizadas por el resto de los grupos. O sea, aquí somos un grupo y nuestra parte la analizan ellos. En total, la primera edición del DSM estuvo a cargo de 65 personas. Estas 65 personas decidieron casi arbitrariamente qué era normal y qué no en Estados Unidos. O sea, según su... Y también era pues bajo su Sí. perspectiva. Ajá. ¿Cuántas Bajo mujeres, tus creencias. ¿Cuántas mujeres creen que habían en este grupo de 65 personas? Ninguna, güey. Ninguna. Puto. ¿Cuántas personas afrodescendientes había? Ninguna. Ninguna, güey. Feos. Todos eran blancos, heterosexuales,
Desde su Tu chiva posición. odiando el pasado. Hijos de perra. Y al servicio del ejército. Ah, que la verga. Nah, pues no mames. Por Pendejo. eso. Con este contexto no es de extrañar que consideraran la homosexualidad como una enfermedad mental y es probable que nosotros también lo hubiéramos considerado así si hubiéramos crecido en los 50. Sin embargo, la homosexualidad no siempre fue mal vista por la sociedad. Según los teóricos de los antiguos lesbianautas, según los teóricos, De fulano y sus argonautas. hay que decir que la teoría de los antiguos astronautas, güey. Alienígenas. Según teóricos de distintas disciplinas geográficas de la antropología, la homosexualidad y las prácticas homosexuales han existido desde el inicio de la humanidad. En una mastaba, una tumba egipcia, de Saqqara, de alrededor de 2400 a.C., perteneciente a Nianjum y Ñuhotep, dos funcionarios reales del faraón Nusserra, de la quinta dinastía, aparecen imágenes de ambos abrazándose y teniendo claramente relaciones sexuales. No hay que ser experto en egiptología para ver Que dos personas están cumpliendo. ¿Qué está pasando ahí? Egiptología, sexología, Exacto, es muy claro. En muchas culturas originarias de Norteamérica existen registros de personas que llamaban verdache, que significa los espíritus. Es decir, personas que desempeñaban roles y costumbres masculinas, de ahí fordache. De hecho, con los griegos, güey, por ejemplo, el ejército de 300 eran 150 parejas homosexuales. Porque los griegos, cuando Zeus creó a la humanidad, según la mitología, hombres y mujeres nacieron con 2 cabezas, 4 brazos y 4 piernas. Entonces, al dividirlos en 2, pues fue una cabeza, 2 brazos y 2 piernas. Por eso mi otra mitad o mi media naranja. Entonces, ver una relación de hombre-hombre o mujer-mujer no era mal vista, sino lo contrario, sino era una persona que encontró su otra mitad exacta. Sí, los griegos eran totalmente... Bien, los verdaches eran personas que desempeñaban roles y costumbres masculinas y femeninas, lo que incluía vestir y desempeñar tareas que no se correspondían con el sexo con el que habían nacido. Esto lo saqué de un libro de antropología y homosexualidad que menciona mucho qué es masculino y qué es femenino, escrito en los 90. Estos registros se encuentran en más de 130 tribus de Norteamérica. También se sabe de fiestas sexuales entre los mayas que incluían el coito entre hombres o entre mujeres. La sociedad maya consideraba hasta se emocionó el celular. Se antojó. La sociedad maya consideraba las relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres preferibles al sexo prematrimonial. Ellos decían, es preferible que andes con otro hombre a que tengas sexo antes del matrimonio. Pero se casaban. Todavía se sigue practicando eso. Por lo que los nobles conseguían esclavos sexuales para sus hijos. Tampoco están muy chidos. No digo que los mayas fueran atlánticos. Un ejemplo a seguir. En el imperio inca había diferencias respecto a la consideración y la aceptación de la homosexualidad según las zonas del imperio. Donde se aceptaba solía estar asociada a conceptos de carácter religioso y sagrado. Cronistas españoles describen ritos dirigidos por sacerdotes travestidos y que incluían prácticas homosexuales. Además mencionan la práctica de la prostitución homosexual masculina en algunos templos incaicos. Existen numerosas cerámicas de la época que representan sexo homosexual explícito en la cultura chimu. La palabra chimuelo. Con razón. David Nain hace el albur. En los sumerios, en el año 3000, se registra la existencia de unos sacerdotes cantores llamados Asinu, que significaba hombre útero, lo que se interpreta a muchos como homosexual. En Babilonia, en el 2100 a.C., también se documenta la existencia de la homosexualidad, que era considerado algo común y no se condenaba. Por ejemplo, en el relato épico de Gilgamesh, es como su Hércules. Yo vi con la precuela. Gilgamesh, se muestra una relación erótica entre Gilgamesh y su compañero Enkidu.
En China se tiene conocimiento de prácticas sexuales equivalentes a la expresión contemporánea de la comunidad. Desde la antigüedad, Pan Wandan muestra en su recopilación de citas sobre la homosexualidad en los textos antiguos que casi todos los emperadores de la dinastía Han tuvieron uno o varios amantes masculinos. En la India hay registros históricos en el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de 2000 a.C., que mencionan la existencia de personas del tercer género, o Tritiya Prakriti, literalmente tercera naturaleza. Me siento como leyendo de los alienígenas ancestrales, güey. Sí. En este grupo, así de homosexual. Sí, no por Tienes el peinado. no por nada sacaste ese chiste. Gente depravada. Hay un periódico que anuncia eso, ¿verdad? Niño también. En este grupo se engloba tanto a transexuales e intersexuales como homosexuales y bisexuales, es decir, a todo aquel que consideraba que en su ser tenía mezcladas las naturalezas masculina y femenina. El Kama Sutra, escrito en el siglo III después de Cristo, describe prácticas homosexuales tanto masculinas como femeninas, en especial las técnicas de la felación entre hombres. ¿Qué es la felación? Era sexual. Ah, Mira, es así, ¿Ustedes no tan gráfica. han leído el Kama Sutra? No he tenido el gusto. Simón, pero la versión de Deepak Chopra. Yo vi la película. Dicen Lo he visto videos. El audiolibro. muchas mamadas. Entendí el chiste. Y finalmente llegamos a Europa con los griegos y los romanos, que son de los que más se oyen. Ajá. Por ejemplo, Nerón se casó con 3 hombres sucesivamente y con 2 mujeres. Se realizaron sin que se produjera ninguna reforma legal o institucional, debido a que entre los romanos, y eso está muy chido, el matrimonio es un contrato privado entre particulares en el que no intervenían el Estado ni la religión. O sea, el matrimonio era algo entre 2 o más personas que entre ellos quedaba, güey. Queda- Entonces, para los romanos, Ah, huevo, qué aquí chido. somos un matrimonio, güey. Sí. ¿Cuánto llevamos de casados? 3 años. Pues yo llevo. ¿Y qué día es su Ah, aniversario? No saben ni su aniversario. Tenemos múltiples aniversarios, güey. Aquí no existe esa hegemonía estricta que aquí tienes que tener un solo aniversario. El club de la mamá es un gran matrimonio, ¿eh? Nos divorciamos, ¿verdad? Después de esto se divorciaron Ya estoy porque ya. se dieron cuenta. Pero todo esto Nunca me cambia. dan mi espacio, chingada. Por eso ya me voy. Oigan, hablando de eso, ya quiero que se vayan de la casa. Ay, Hay que darnos un quieres tiempo. así. Ok. Nos vamos a dar un tiempo nomás, ¿no? Tranquilos. Ese puede ser nuestro último podcast, gente. Con Alexis. Con Ajá. Alexis. Dale nomás. Alexis se va a dar un tiempo Alex. porque ya no soporta nuestras actitudes. Que casi Alex va a dar un tío, ¿verdad? También puede pasar eso. No, Alex. Pongan una foto aquí. Ay, no, qué horror. Ay, pobre. Bueno, no, pues. Lo dijo Miri, no lo dije yo. Todos lo Pero, pensaron. pero nadie me defendió. Yo solo dije, ay, no. Ay, pobrecito. Pobrecito. No le digan No, es así. que tú no No es sabes. como ver a un niño en la calle y decir, ay, pobrecito, pero no haces nada. Ni limosna. O sea, Bien, hasta aquí pareciera que la homosexualidad, bueno, no pareciera, la homosexualidad era completamente normal, ni siquiera mencionada o señalada. Entonces el DSM la cagó. Todo esto cambió, dice, pero todo esto cambió cuando la nación del Espíritu Santo atacó. Era lo que iba. Hasta aquí hay que aclarar algo. Parece que con lo que hemos leído, o sea, era más común ser homosexual que heterosexual. Y no es que fuera así, solo que no era señalado. Todo esto cambia con la llegada de un emperador romano, Teodosio el Grande. Teodosio llega al... ¿cómo se llama? Teodosio. Con razón, no crea que nadie fuera feliz, ¿verdad? Pues no impone, güey. No. ¿Quién viene Teodosio? Teodosio llega al poder en el 380 después de Cristo. En el 381 después de Cristo surge el cristianismo niceno.
¿Antidocio? Antidocio como Lord Fark, güey. Sería Teodocio, güey. Era chaparrito, Chaparrito, chico. gordito, friki. Lo que les puede afectar, ¿no? Pito chico. No que fuera tonto, no que no pudiera hacer algo. Pito chico. O sea, viene una hija que... Ese era un punto Hablamos de fundamental. masculinidad. No. Bien, en otro programa. Y no van a ver mujeres. Exacto. Bueno, Masculinidad. si los hubieras escuchado antes, así se decían todo el tiempo. ¿Cómo Sí. Teodocio? Pizza chico. Ayer que veía a Alexis llegar, decía, mira, ya llegó este Teodocio, güey. Este tan Teodosio. Así no, Chaparrito chico. nombres bien raros, Teodosio, Nepomuceno, güey. Pero es que sí tiene, o sea, hay una parte Sí, de tiene la que- masculinidad frágil que tiene que ver con el Maricas. La neta. Pinches hermanos, por Nos reímos, pero pues es algo. Pero es verdad, o sea. Maricas. No es verdad. O sea, es algo que hemos introyectado. Como todas nuestras creencias en general. Ya en ese pene que tienen. ¿Qué? ¿Qué tiene la mano, güey? A mí me gusta. De mí no van a estar hablando. Es funcional. Es mío. Me sirve. ¿Qué quieres que le vea? A mí se me hace bonito. 5 minutos y te dura. Uy, Tal vez sean dos. Si no es maratón. Ay, no. 5 y no te mueres. No te da un infarto. Vaya, No, pasa si mi pinche sable de 3 centímetros, no, si no es para tanto. 10 centímetros. ¡Wow! Tremendo bestia traes ahí. Bestial. Bien, en el 381 surge el cristianismo niceno. El cristianismo no nació en la... Tardó 380 años después de la muerte de Cristo para que surgiera el cristianismo. Como religión, ¿no? Porque antes era como secta, güey. Ajá. Grupos más O sea, pequeños. no fue- Pues de hecho la Y tenían La que religión ocultarse, la güey. religión católica fue después de Cristo, ¿no? O sea, muchísimos años después de Cristo. Sí. Sí. Es lo que está diciendo. Sí. Sí, güey. Y No, tenían es que que es diferente ocultarse ser cristiano a ser y católico. esconderse, güey. O sea, El catolicismo surgió después. Tenía miedo. muchísimo después, ¿sabes? Y surge a raíz de que los romanos interpretan los códices hebreos de los judíos, distorsionando un poco lo que ya había escrito. Por ejemplo, Eusebio tradujo la palabra alma, que quiere decir mujer joven, como mujer virgen. Y de ahí la creencia de que María era virgen. Y de ahí el mito de la virginidad. O sea, que no era la Virgen María, No era era, Virgen. era la joven María. Eso lo mencionaste en alguna otra ocasión, ¿no? Pues sí, ella tenía que 15 años, a lo mucho. Sí, creo que No era virgen, obviamente. No. No, pero sí tenía como menos de 15 años. Sí, José 80. 80 y... Bueno, joven, no, La joven, mira. No creo. Te lo cantan como que tenían casi la misma edad, pero él era su. Bueno, en aquel tiempo. Pues con razón le embarazó el Espíritu Santo, el José Luis. Pero sí, o sea. No, pero también creo que llegaban hasta los 40. No, pero sí años. es la cuestión de la No, o sea, virginidad. No, antes ya duraban más. Como 10 minutos. Tenían más años. Estaban más conservados. 10, 12 minutos más o menos. Más de 5 minutos. Oh, mames, Comían bien. con razón se morían jóvenes, pues ve, o sea, ya no daban energía, ya daban vida ahí. Para eso, para lo que tenías. También es la semilla de la vida. Sí, por eso, Por eso estaba prohibido tirar. pues si no Porque eran es pecado, si no vas a dar vida, ¿por qué vas a dar vida? No, pero pipa se radio me va a ayudar. Mucha filosofía de ya no sé si me la jalo o no. Ya no sé si. Que me la jalo o no, ya. Y la pues ahorita no, Si quieres más al rato piénsalo, pero ahorita no. No, ya no lo hagas, güey. Yo lo hago al baño. Entonces aquí fue donde se intensifica la idea del Génesis, que Dios nos hizo hombre y mujer, y que así debe ser el matrimonio a manera de honrar a Dios. Un Dios que nos había inundado años antes, pero... Y aventó bolas de fuego. Ese es otro cuento. Esta escuela romana de Nicea, del cristianismo niciano, impuso su ideología de la misma forma en la que Hitler impuso su ideología nazi y los españoles impusieron su ideología colonial. ¿Con la focas? A base de vergazos. Ah, ya. Y no de los buenos vergazos. ¿Cuáles son los buenos? Usted lo Los que piden, pero... Los que piden. Pégame.
Bueno, pues bien empezó. Teodosio el Grande era de esta nueva religión y al ser emperador del Imperio Romano impuso estas creencias anti-homosexualidad en el Código de Teodosio en el 390 después de Cristo de la siguiente forma. Cuando un hombre se casa ofreciéndose de manera femenina a otro hombre, ¿qué desea? Cuando el sexo ha perdido todo su significado, cuando no es beneficioso saber el delito, cuando Venus viene cambiada en otra forma, cuando se busca el amor pero no se encuentra. Está medio raro el puto código de Teodosio. A ese güey lo rechazaron, ¿eh? Era Lord Farquaad, Exactamente, no lo quisieron, güey. el güey que escribía poesía. Y el vato bien despechado por otro vato, ¿no? Sí. Pues ¿qué quiere? Pues ¿qué quiere, Puede ser, güey, porque ya sabemos que los homofóbicos de repente están Ese güey preguntaba a otro vato, ¿pero qué quieres? Es que dame tiempo, no sé qué quiero, la verdad. Ordenamos los estatutos para presentar las leyes que deban ser armadas con la espada vengativa, por las cuales aquellas personas infames que son ahora podrán ser de ahora en adelante culpables y serán sometidos a una pena singular. Eso era lo que decía. Y así las prácticas homosexuales terminaron siendo completamente prohibidas al comenzar la era cristiana y siendo castigadas con la pena de muerte. Claro, ¿no? Y una muerte así nomás, ¿no? Porque O sea, muerte para habría- siempre, güey. No. Déjate que para siempre eterna, güey. No, Es el pero pedo, tortura, güey. güey. La tortura, ¿no? Ah, o sea, el previo antes de la muerte. Una muerte Simón. violenta. Sí, no, nada No, más. dice les torturaban, ¿no? Sí. Bueno, e incluso ya, bueno, adelantándome un poquito como las terapias de reconversión. Conversión. Y pues todavía que hay en cerca de 80 países que todavía castigan a la homosexualidad. Y unos Rusia. con la muerte. Exacto, todo lo trae esta península arábiga. Ujú. Pues hablamos como bien lejano, pero en nuestra moral, no en nuestra moral, desde el juicio. Sí, sí, O sea, sí. hay como Sí, o sea, no un hemos apartado de- avanzado, o sea. No, La verdad, la neta, o sea, ahorita sí pueden salir a comer. Como ustedes. Ya, a eso es a lo que nos referimos, ¿no? O sea, el pensamiento, güey. de que no pueden salir, güey. Es que no, nuestro discurso sí. Exacto. Sí, Y- a lo que iba. El discurso que tiene Arden ahorita, güey. Así es. O sea, actualmente se ha avanzado, salen en marcha, se celebra el orgullo, pero hay mucha todavía homofobia, hay mucho rezago. Y incluso tenemos que como hacer el esfuerzo, ¿no, güey? O hacer el pinche cambio. Sí, güey, lo ideal sería que ni siquiera se señalizara como antes. Que ni siquiera tuviéramos que hacer este podcast. Ajá. Sí, que tuviéramos trabajo, obviamente. Ajá. Cosas que hacer, ¿no? Que tuviéramos cosas que hacer. Conforme el Imperio Romano crecía, la sociedad europea se volvía teocéntrica y la intolerancia a la homosexualidad fue creciendo. Las autoridades religiosas, muy poderosas al ser consideradas los garantes del juramento de la base y cúspide de la pirámide feudal, empiezan a perseguir a los homosexuales sistemáticamente a partir del siglo XII. El cristianismo, como las demás religiones abrahámicas, condena la homosexualidad basándose principalmente en la interpretación de la narración bíblica de Sodoma. Allí viene todo el pedo, Sodomitas. por la parte de la sodomía. Se empieza a considerar que como ella es una interpretación, güey, el pedo fue que leyeron la Biblia y la interpretaron literalmente. Sí, güey. Sí. ¿Y cuáles son las religiones abrámicas? Judaísmo, cristianismo, Todas las que vienen de los hijos de Abraham. islam, la verdad. Mm. Sí. ¿No? No sé. Nomás que no sean como nórdicas, güey, así. O sí, de Hinduismo no, ajá. sí, otros El taoísmo tampoco. ¿El satanismo? O no, sí, pues sí. No, el satanismo sí. Sí, porque es un Porque surge del cristianismo, ¿no? Ajá. Sí, no pregunté. Es una- Ah, Lo afirmé. sí, yo estaba seguro de esto. Pero sonaste como preguntando. No, es que pero- tenía la cara molesta nada más. Ajá. Ah, Sorprendido. Se empieza a considerar que como en el relato bíblico, su práctica puede atraer la ira divina sobre los territorios donde se permitía la sodomía, provocando plagas y desastres naturales, lo que convirtió a los homosexuales en los chivos expiatorios. Sequías fueron homosexuales.
Inundaciones, o los homosexuales. Bueno, pues, Temblor. ¿por qué no hizo tu tarea? Pues que un homosexual. Se la comió. Se la comió. Se la comió un homosexual. Un homosexual me levantó con su ranchola. Las arcoíris por los ojos. El rey homosexualizador. Fíjate que eso hasta la fecha está. Yo recuerdo que en los ranchos, cuando no llovía en un lugar, decían, allá había mucho joto. Sí, güey. No Así manches. decían, ¿a poco no ven los Sí, los sí, ranchos? sí. ¿No escuchan eso? No. En mi rancho se decía que cuando no llovía en un lugar, y eso. Pero mucho sí era de foto de... Así, y usé la palabra para citar a los viejitos. No, o sea, no estoy juzgando. O sea, palabra ¿por foto que se sí refería a homosexual? referían a eso. Sí. Sí. Decían, ahí no, ahí. Y ellos lo hacían como chiste, pero todo chiste cubre en el fondo. Ajá. ¿Verdad? Una carga de odio. Y decían, y crean eso, que no llovía por ambiental. Sí. Por ahí que cambio, ¿no? Pero bueno. No obstante, las prácticas homosexuales se ejercían en la clandestinidad, porque era obvio que iba a pasar eso, incluso en el seno de las iglesias. El historiador de la Universidad de Yale, John Boswell, ha señalado que el rito de adelfofoiesis, ¿han escuchado ese? Suena apoyar. El adelfofoiesis, preguntan a su cura cuando quieren chingar a alguien, A su cura de Es como, confianza. es como un dinosaurio, güey. Suena el nombre, sombra de. Dios, perdón. Adolfo A nombre de Fuentes, Pokémon. Sombrero de adelfofoiesis. A nombre de Pokémon. Adelfofoiesis, yo te elijo. Porque lo sí, la verdad. ¿Cómo te lo imaginas? Todo de fuerza, Como algo gordito, güey. Por fofo. No, cuando quieran chingar, si quieren chingar a un cura, por esta parte, pregunten, no sé si es adelfofoiesis o adelfopoiesis, pero la dos suena muy feo. Este era un rito donde se casaban, se matrimoniaban dos hombres en una como hermandad, según ellos. Pero pues no era otra cosa sino un matrimonio homosexual, bajo la apariencia de hermanamiento. En 1179, el Papa Gregorio IX pone fin a cualquier tolerancia dentro y fuera de las órdenes religiosas, emitiendo un decreto que establecía que los monjes sodomitas serían expulsados y los seglares excomulgados. Que se me hace muy hipócrita de la pinche iglesia, güey. Yo tengo un conflicto porque conozco, por ejemplo, compañeros y compañeras de la comunidad que están en grupos de la iglesia, pero se me hace como una, no sé ustedes cómo toman esta, o sea, cómo estar dentro de una institución que te rechaza en teoría y en base, ¿me explico? O sea, la iglesia, porque hasta la fecha no ha, ahorita el Papa Francisco salió a decir que ya aceptan a los en cierta forma, porque también. pero exacto, o sea, lo digo como de ahorita para afuera, porque no hay nada escrito todavía, no han hecho el papeleo. Y mientras no se puedan casar en la capilla de tu localidad, no, eso no es. Es que sigue siendo parte de tus creencias aprendidas. O sea, yo he vivido toda mi vida así. Entonces, bueno, o sea, con respecto a las creencias Así, chingado. No, o sea, respecto a las creencias católicas, entonces es bien difícil. Uno le dice porque ya lo analizó y dijo, bueno, esto está mal, esto no. Pero, o sea, yo vivo a diario así, entonces para mí es lo que está bien. Lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Vaya. Entonces voy por el mundo creyendo que es lo correcto. Pero mi conflicto con la iglesia es que dicen una cosa y hacen otras, porque en los conventos hay prácticas homosexuales, hay prácticas pedofílicas, que eso es peor. Como en cualquier institución. Exacto. Entonces, ¿de qué sirve entablar y dictar una moral si a fin de cuentas van a imaginar otra cosa? Como cualquier institución. Pues ¿De qué sirve salir a la mañana y decir estoy contra la corrupción y hacer corrupción? O sea,
Pues solamente para quedar bien con la gente Sí. que es fiel a ti. O sea, por ejemplo, Con tu grupo. anteriormente los padres, sacerdotes, obispos, quien fuera, podría casarse y tener hijos. No fue hasta que en el Vaticano literalmente se convirtió en un prostíbulo que se prohibió todo eso para que la gente lo viera bien, porque llegó un punto en el que ya nadie creía, bueno, que se criticaba mucho la Iglesia Católica, entonces, precisamente por cómo estaba el Vaticano, entonces se prohibió que los padres tuvieran pareja, para que fueran como los tipos santos, por así decirlo. Y es que si desde el catolicismo, o sea, te dicen que la iglesia la conforman todos, ¿me entiendes? Tú, todos los bautizados. Y entonces es como, ¿cómo no ser tan incoherentes? El ser humano es incoherente. Y está formado por personas, ¿no? O sea, desde ahí yo creo que está todo mal. Hacia lo que voy, entonces, para que eso es una moral que va contra nuestra misma naturaleza. Porque es parte de un orden social. Es como para Control. Yo creo, control, sí. Y eso de los padres, también había la teoría de que los padres podían casarse y tener hijos, pero después los hijos peleaban las propiedades de los papás y las peleaban ante la iglesia. Entonces la iglesia no quería perder territorios ni tierras Muy bienes. y prohibió tener hijos. Sí, tú, no sé si no veas con tu mamá o con tu abuelita. No le vaya a dar algo. Sí, hay que poner una alerta aquí como una cotorra. En 1184 se fundió la... ¿Ya viste que ponen una alerta cuando critican o se burlan? Pues, pero aquí no nos burlamos de la iglesia, la criticamos. Ellos lo hacen porque hacen negro, No, pero chistes es que negros. ellos usan humor negro. Para burlarse. De repente la gente agarra más el humor. El humor es una forma de crítica, a fin de cuentas. Pero de repente la gente acepta más un chiste que una crítica constructiva. Sí. Pues tenemos el aviso de pendejez. Porque das el permiso de broma. Sí. En 1180, esto no es broma. Esto es de verdad. Si tú escuchaste ese- Deja de reírte. En 1184 se fundió la Inquisición medieval, principalmente para... Se fundió. Se fundió. Ya no cabía. No, yo me imaginé como que eso. La madre. Así. Y apenas la habían puesto. Yo me Qué lo imaginé rico. con foto, güey. La Inquisición no sirve. La ponen y ya venía fundida. Era una Inquisición de 9 watts, güey, como de 8 watts. Ah, claro, sí. Como todavía no existe electricidad, pues no sirvió de nada. Bueno, se fundó la Inquisición medieval, principalmente para perseguir herejes, pero además de acusarles de cargos de herejía o satanismo, era común acusarles de prácticas sexuales desviadas, y pronto se convirtió en un instrumento para perseguir la brujería y la sodomía. Desde entonces los homosexuales serían perseguidos, torturados y condenados a muerte durante el resto de la Edad Media y posteriormente en todo el occidente cristiano. Hijos de su puta madre, güey. Sí, güey. Pero no, ser hereje no quiere decir como que eras como un desertor, ¿no? Así yo lo Ajá, entiendo. que no con- que desertas, pero si nunca fuiste parte, hijos de su puta Para madre, ellos güey. eras Para eso era el... Porque no eras parte de lo que ellos Güey, creían. la iglesia es como muy... Fue como muy ¿Violenta? violenta y se fue la palabra, lo que fue Hitler como autoritarismo. Ajá, nada más tomó poder y. De hecho, eso de la Santa Inquisición también había leído que llegó un punto, por ejemplo, en eso de la Edad Media, en que las personas te preguntaban, pero no por criticar, sino porque tenían la duda, o sea, por ejemplo, lees la Biblia y preguntaban sobre cosas referentes a la Biblia. Entonces eran preguntas que no tenían respuesta, por ejemplo, y que la iglesia, para seguir teniendo autoritarismo y que la gente pues se queda con dudas, las cayó diciéndole, vamos a perseguir a todos los homosexuales, brujas, personas herejes. que no entran en normalidad, ¿verdad? Ajá. Pero- No, también en que no estás comulgando o no aceptas la religión como tal. Y era con el pretexto, o sea, de que si yo preguntaba algo, me perseguían y luego me acusaban de brujería y ya pues me decían, sí, lo vamos a quemar. Y si no se muere, era bruja, y si se muere, también lo era, pero ya Ya lo está con perdonaron. Dios. Ajá. Entonces, pues era una forma de callar a la gente para que no preguntara nada, porque en ese momento la iglesia no tenía respuesta. Y lo curioso es que funcionó, güey. O sea,
fue muy Pues es efectivo. lo mismo. Entonces que eliminaron a toda esa población que no Sí, comulgaba. Sí, la Ajá. iglesia es... o Es sea, que aparte de que inició apropiándose de la cultura de las celebraciones, ya después de que vio que ni así a la gente la tenía bajo su poder, pues fue donde entró que si tú seguías haciendo tus rituales chamánicos o de alguna otra índole, pues ya entras en su saquito de te voy a eliminar, no voy a dejar que sigas propagando esa forma de pensar, porque yo quiero ser autoritario aquí. Es que lo hacen mucho a su conveniencia, o Ajá. sea, y lo van adaptando también por las épocas. O sea, por ejemplo, el incienso, ¿no se acuerdan que es como una... O sea, que lo van moviendo y todo eso, pero es una bandejita de metal que tiene, pues ahí está prendido. Anteriormente el incienso no se hizo para aromatizar nada, sino que era porque... Apestaba en las iglesias. No, algunos monaguillos metían la mano en el incienso en la plaza y se quemaba la mano a propósito. Entonces al momento de sacar la mano decían, eso fue cuando se impuso el diezmo. Si esto pasa, no sé, 1 minuto aquí en la tierra, imagínense una eternidad en el infierno. Entonces te obligaban a pagar porque decían, así pagas tu pedazo de cielo. Ah, sí. O sea, y se Pero adaptó. anhelo de trascender también. Ajá, Y exacto. el sentido de protección también. Y es que la iglesia lucró con eso. Sí, con la salvación. Y viene justamente por los romanos, porque a los romanos les funcionó ese sistema. Y como la iglesia surge en Roma, adoptaron las mismas prácticas de imposición. Y ahorita se está haciendo un poquito más, entre comillas, liberal, porque, por ejemplo, ya, según eso, aceptan que ya haya relaciones sexuales antes del matrimonio siempre y cuando sea con amor. Entonces, o sea, ¿cómo lo cambias? Si llevas siglos diciendo que no se puede tener relaciones antes del matrimonio y ahorita como ves que hay muchas personas que lo hacen, dices, bueno, sí se puede, pero con amor. Y güey, te fijas que tardó 2000 años. O sea, eso es lo culero que tardó 2000 años y hay un chingo de fallas todavía. Van otros 2000 para que quiten el diezmo. No, eso jamás. No. Pero religioso ya no tiene Ni de tanto pedo. poder. O literal, ya la más bien, gente ¿sabes qué va a pasar? Sí, Y es que pues, todo eso lo hizo porque iba perdiendo pues seguidores. exactamente. Va a pasar eso. Por ejemplo, creo que en Finlandia ya es 100% de la población menor a 25 años son 100% ateos. Ya toda esa población. Entonces, los que se vayan muriendo, pues ya van a ir. Y esta población atea va a ser 100% atea Finlandia. Por lo pronto, y creo que va a evolucionar. Cada vez va disminuyendo las personas que siguen. Ajá. Pero entonces, ¿en qué vas creyendo? Exacto, Sí, esa va a es la surgir parte, otra cosa. ¿sabes? No, pero yo Bueno. Porque creo que necesitas sabes. escribir en algo. Es un Sí, pedote, o güey. Pues creer en porque- uno mismo. Es un pedote, güey, porque No, la no, ciencia se es- vuelve Che, Dios como madre. la O sea, moneda de nosotros cambio, hemos güey, en esa- perdido el sentido religioso, pero hemos ganado el sentido es- político. No, y es que además yo creo que es algo bien diferente. Yo por lo menos así lo viví. La parte religiosa y la parte espiritual. Ajá. O sea, es bien distinto esa parte también. O sea, yo por ejemplo no creo en la religión como tal, porque ya tiene muchas modificaciones y digo, bueno, entonces no es como se originó y a fin de cuentas se ha hecho por personas que la han modificado a su conveniencia, Sí, pero pues, pero sí creo en algo más, a fin de cuentas, sé que después de morir pues puede haber algo más y es mi creencia, pero Como no creo seres en la humanos religión. necesitamos esa creencia de algo. Pero sigue habiendo eso, ¿no? O sea, tengo Algo que nos creer en algo respalde más para decir. ¿Y sabes también? para yo sentirme controlado y no saber que no soy superior a los demás, simplemente quiero otro. Y Pues, esta la esta ley parte también. de tú creer en algo y querer imponer esa creencia en alguien más. Ahí, Pues ahí entra. Y como- ahí entra la religión, güey. Ajá. ¿Qué es lo que hacen? Exacto, güey. Creo que el futuro debe ser. Y algo bueno de, si quieren verlo así, de esta visión individualista, es que si uno se desarrolla espiritualmente consigo mismo y evoluciona, puede no juzgar a los demás. Pero cuando son masas, espero de que. Lo hemos visto también en sectas muy radicales, que todos creen en algo y ya creen que todo el mundo está equivocado. Y ese es el pedo, creer que tú tienes razón sobre eso. Sí. Güey, sí. Y es muy difícil determinar quién tiene la razón, güey, porque es muy subjetivo. Mira, guacha, y ahí te va este pedo, güey, que ahora, en vez de la religión, güey, porque mucha gente va haciéndose de un pensamiento crítico basado en ciencia, güey, que también la ciencia está hecha por las personas, güey, que también obedece criterios arbitrarios, como los que hicieron DSM, güey. Ajá, básicamente.
Fuck, entonces es el nihilismo. Es que, o sea, como tú dices, en la ciencia, por ejemplo, ¿cuántas teorías hay? Y el problema es eso, es una teoría. Entonces, la teoría de la evolución no es una ley, es una teoría. O sea, en algún punto, según más investigación, inclusive puedes mentir porque hasta el momento no se ha fijado como ley, sigue siendo como teoría. La teoría del Big Bang, todo lo que es teoría son especulaciones solamente. Sí, es basarte también nada más en Sí, o sea, te basas en algo, pero Y no... creer a fin de cuentas, racional, ¿verdad? A racional, creer. racional, Y no es, creer, pero creer. todo no es un hecho definitivo. Es un pedote, güey. Al final estamos flotando en la Estamos nada. bien manitos. Sí, estamos flotando. Y eso es nuestro miedo, ¿sabes? Como darnos cuenta de que estamos flotando en la nada. De que no hay trascendencia, volvemos a lo mismo. Pero si no hubiera, avanzar más allá. si no hubiera trascendencia, ¿A poco a ti no te gustaría dejar una marca y hacer de tu vida? pues hacemos un podcast para que cuando me muera la gente me vea. Saludos, gente. Saludos, gente del futuro. Real, ¿no crees? Y en 2 años se quita YouTube. Sí. Me gusta que algún día alguien vaya a ver esto. Imagínate que en 2 años se quita YouTube, güey. Puede pasar, pero o sea, si no hay trascendencia, solo tenemos esto, ¿no? Ya lo que decía Carl Sagan, ya lo que decía Nietzsche, solo tenemos esto. Y es porque la gente tiene hijos, ¿no? Para trascender. Algunas personas. Dentro de las creencias. Las personas que... Hay gente que tiene hijos sin saber por qué. Sí, no saben ni No, cómo o se sea, si son no, de si hay forma. una creencia implícita, o sea, de tú vas Ah, a ya, heredar, vas a hacer lo que yo no pude. Incluso por eso hasta les exiges. Hay una exigencia de yo no pude lograr esto, pero tú sí. Nos falta mucho como humanidad. Demasiado. Sí. No hay algo racional, pero sí te lo Y a heredas. lo mejor, ¿por qué Sí, nos falta para qué? O sea, ¿a qué tenemos que llegar para Para nada, hay que encontrarla? morirnos. No nos falta ni madre, ya Ya, chingue tu madre. No, no, mames. no, ¿Se dan no cuenta? estamos funcionando, corte. ¿Se dan- Cancelan. No, ya. ¿Se dan cuenta de que Hay hablar que de la bloquear. homosexualidad, güey, es Todo lo hablar que de la naturaleza humana, güey, y Ajá. de las meras De que no hay raíces, algo güey? dicotómico, no hay blanco, no hay negro y no lo aceptamos. Güey, yo aprendí un chingo haciendo este guión, haciéndolo, ahora quería conversarlo con ustedes para esto, ¿no? Para- Es que el pedo, o sea, como dice Chema, pues la homosexualidad es algo natural, a fin de cuentas, que está en las personas. Y de repente un grupo de personas dijo, esto es algo antinatural. Ujú. Se sale de lo correcto y lo Y lo empezaron a incorrecto, de las dos clasificar, lo fases. empezaron a poner qué es peor, o sea, qué es malo y qué es peor todavía. ¿Qué es malo, qué es Juicios de bueno, valor, qué no, sí. qué sí? O sea, estamos divididos entre dos cosas. O sea, sí, no, blanco, negro, correcto, incorrecto. Sí, no. O sea, Ujú, ujú. y ahí variamos, no damos la diversidad. De tal vez, ¿verdad? Pero es que Lo es lo que dicotómico que depende. también pasa es en lo el que decía, género. es lo que decía Del Hegel. depende. Ajá. Hegel Ya decía, se escuchó hay el un- pene. Yo también tenía del pene. Bueno. Hegel decía, hay una tesis y una antítesis, se juntan, hacen una síntesis, pero luego esa síntesis tiene una antítesis. Y es Y una... hay varias. Exacto. Es un abanico en este. Bien. Con la llegada de los los colonos europeos, Sí. toda América, Sí, más bien. Más toda bien. América se vería sometida a aceptar las creencias y leyes religiosas que incluso dictaban qué prácticas sexuales eran aceptadas y cuáles castigadas. Porque la iglesia venía de los romanos, a los romanos les mamaba hacer leyes y hacían leyes para todo, güey. Y había una ley, no me acuerdo, investigando esto lo salí, Lex, quién sabe qué, era Lex. ¿Dixera? Lex, pero dictaba... Saludos, Lex. Chancha. Ay, chochi. Así Ella Choncha. debería Sí, estar por aquí y eso. estuviera Pero peleando bueno. hacia tu Le dices chonche y agarras un churro. Ahí. ¿Quieres un churro? Me Pero agrada. había una ley que dictaba las prácticas sexuales, qué sí debes hacer y qué no. ¿Cómo se llama este emperador romano que hacía muchas prácticas sexuales? Calígula. Calígula estuvo antes de Eusebio, por eso no había tanta bronca. No, ahí. pero ese güey sí se pasó. O sea, antes de Caballos. ¿Qué es lo que cayera? O sea, te vas a casar, me voy a coger al marido y a la esposa para saber si ambos son vírgenes. O sea, A la verga. Era. Que por cierto hay que ver esa película, güey, con el vato de la naranja mecánica. salen Golden Edge A las 12. a las 12. A ver si te quieras desvelar. Ni tenemos cable, vamos. Mejor la buscan en internet. Hay que hacer un podcast. La otra vez dijimos, ¿verdad? Viendo películas interrumpiéndolas. Estaría bueno. Si quieres, mete la botella a tu boca. Practícale una relación. Dani. ¿Qué pasó?
Me dio risa. Es una felación a la cerveza, güey. ¿Qué tal estuvo? Pues dame. Todo mojado. Se embarró todo. Delicioso. Bien, los Estados Unidos, por ejemplo, heredaron la legislación de sodomía del Reino Unido y los colonos puritanos llevaron sus prejuicios contra los homosexuales. Tras la independencia, los estados mantuvieron las leyes de sodomía, que generalmente condenaban a pena de muerte las prácticas homosexuales entre hombres. También eran punibles en la mayoría de los estados los actos homosexuales entre mujeres hasta finales del siglo XX. Pero las persecuciones eran muy raras y las penas solían ser más benignas que las correspondientes al mismo delito entre hombres. Incluso allí hay un machismo que a las mujeres les perdonaban, a los hombres mataban, a las mujeres no. Porque se podían curar. No necesitaban de un pene. Sí, las mujeres lesbianas. Pues, Ah, ya, llegaba un hombre a las curaba. sí. Lo que todavía se sigue diciendo nomás, es que te hace falta una buena. Sí. Cerdos. Hace poquito ¿se acuerdan de esta página de Confesiones Cusínega? Simón. Sí. Recuerdo que una vez subieron una confesión de una morra que en una peda había un tipo de su grupo que era muy guapo. Bueno, a ella parecía muy guapo, no sé quién sea. Pero en una peda, el tipo andaba muy pedo y dos chicas tienen relaciones sexuales con él. Y lo suben a la página de confesiones y el montón de me diviertes y comentarios, ¿no? Y me acuerdo que les puse un comentario y le dije, si hubiera sido al revés, no se estarían riendo. O sea, estarían al contrario condenando ese pedo. Y en ambos lados tiene que condenarse. Sí. Bien, la Ilustración y la Revolución Francesa trajeron un clima de liberalismo que llevó a varios estados norteamericanos a abolir la pena de muerte. Pero se la siguen condenando. En su lugar se impuso la pena de 10 años de cárcel y la confiscación de bienes. Sin embargo, en otros como Carolina del Sur, los sodomitas podían ser condenados a pena de muerte hasta 1873. Los sodomitas eran todos aquellos que tenían prácticas sexuales desviadas para la época. Tras la aparición del psicoanálisis, la homosexualidad empezó a tratarse como un desorden psiquiátrico. Los homosexuales eran internados voluntariamente o a la fuerza en psiquiátricos y sometidos a terapia de reorientación sexual, que incluía la terapia de aversión con electrochoques e incluso la lobotomía. Que ahí vale la pena preguntarse, ¿no? A ver, ¿qué pedo con Freud y la homosexualidad? ¿Qué religión era Freud? Judío, una religión ¿cómo? Abrámica. Ajá. Freud, sí. Freud, sí, Ana Freud. ¿Solamente? Creo que tuvo más. Es que No, en alguna ocasión más. leí que creo que fue por eso, o sea, porque él quería reconvertir a un hijo. Entonces eso fue una Toca Y es que, güey, investigar. las terapias de aversión con electrochoques Voy a investigar bien eso. están bien culeras No, para porque esto. le ponen fotos a hombres desnudos y le dan electrochoques muy para crear una... Asociarlo con algo mal, ¿no? Ajá, güey, es Sí, un sí. conductismo Con- satánico. Pero Órale, no, anda creando una nueva corriente, güey. Por ahí era un demonio. Watson, güey, ese maldito Watson. De hecho, el apellido de Watson era Belzebú. Pero lo que dice Miguel es cierto, no se logra. O sea, y hay gente que dice que sí lo logra. No, O sea, creo que yo recuerdo Mauricio, Claro, claro. ¿verdad? Que él decía que sí. Sí, porque pues él es un gay convertido. Y yo digo que realmente solamente queda de verdad. O sea, ves una imagen así. pues no mames, no quieres que te estén tratando así. Y dices, ya no me gustan. Pues sí, porque Te tienes que convencer, Eso güey. es ante la presión. No, o No, es como mientes, porque de nosotros pendejo aparte sigue de diciendo, cosas. no, sí me gusta todavía. O sea, si ya no quieres que te den toques, a lo mejor tú mientes de que no me gusta y el pinche psicólogo dice, a huevo, lo curé. Me recuerda a la naranja mecánica, sinceramente. Sí, o De- sea, No he investigado cómo funciona la terapia de electroshock y de aversión, pero imagínate que le dijeran esto. Si tienes una erección, te seguimos ejecutando. Sí, es que según se los conectaban a los genitales. No mames. Si veía una reacción, era cuando entraba el electroshock. Fuck. y saben, o sea, O sea, eso está bien culero, porque yo la verdad digo,
me considero una persona heterosexual, pero entonces yo creo Segura. que sí, yo creo, Eso sonó propuesta. Al 100. pero yo creo, por ejemplo, esa parte, ¿no? O sea, que si alguien llega y te estimula, o sea, No, por ejemplo, yo en decirle segura, porque si no te digo segura si tú me estás diciendo esto, ¿no? no, pero Sí, pero, por puedes, ejemplo, o sea, por ejemplo, si alguien llega y te da un beso en el cuello, Tú a muchas personas, tienes exacto, zonas pues, erógenas. exacto, todos, independientemente de que sea un hombre o una mujer quien se acerque, o sea, es una zona erógena y puedes tener una reacción en el hombre, o sea, al final de cuentas su miembro está como externo, o sea, Está expuesto. está expuesto y obviamente se iba a notar qué culerísimo que les dieran, pues, esos toques, ¿no? Pero esto es, yo creo que es un espectro la sexualidad, ¿no? O sea, no lo volvemos a esto, no es dicotómico, es un espectro de bueno, según que he leído. Güey, luego es dinámico, güey. O sea, no es Porque una tendría cuestión. que ser estable. Ajá. Exacto. Yo recuerdo una prueba con Zaira, saludos a Zaira, si Te amo. Mi bebé. ojalá hicieras esto, Zaira, te lo voy a mandar, Sí, te lo voy a mandar, sí. Quiero ver. Velo. Fuiste tagueada. Y en YouTube, ¿verdad? Especial para Zaira. Sí. Pero ella en una peda nos preguntaba a varios vatos que si en la práctica sexual nos gustaba que nos picaran el ano. Porque ahí tenemos nuestro punto G. Y esta versión, ¿no? Como de nuestra masculinidad frágil, de no, yo no soy joto y así. Ajá. Pero Zaira dice, es que no te estoy preguntando eso. Sí, es Son dos que- cosas distintas las que te estoy preguntando. ¿Por qué las asocias? Una es que tu pareja mujer te haga esa práctica y que te guste, y otra es tu orientación sexual. Pero pues, va encaminado en que se ve la homosexualidad como a un hombre homosexual se le ve como menos hombre porque tiene relaciones con otro hombre. Y pues ahí es donde entraba que asociaban que si me estimulaban el ano, pues ya me hacía gay y era menos hombre ante mis amigos. Y por eso pues no, jamás, no, ni para limpiarme me toco el ano. Ay, güey, hay Que no se gente que no se limpian. No mames. Sí, no mames. Es algo homosexual, que es cierto. Verga. Que yo solamente digo, a veces, Bueno. de verdad, Cuando Yo nunca he huelas a escuchado un eso, hombre ¿eh? feo es porque se siente homosexual al limpiar. Yo lo había escuchado, pero pensaba que era broma, güey. Es verdad. Yo nunca lo he O sea, escuchado. eso no es por. No, O sea, yo eso tampoco ya es lo por sabía. higiene, no es por Y no es en tu los orientación. ranchitos es más común de lo que creen, güey. En los ranchitos es como muy alejado. Prefiero andar rosado que ser gay. no, o sea, y de verdad es que ¿Cuánto calzón de limitamos canela, güey, tanto ahora ya? nuestras como experiencias sexuales placenteras por tabús y no, está chido. Y depende del lugar, depende de tu creencia, de tu religión, de tu lugar. Puta madre, güey. Lo que nos Y hay un mundo por descubrir. Sí. Verga, güey. Orgía marmota en la 24 horas. Transmitida por el vídeo. Ahora. Gracias, pero no gracias. Nos vamos a abrir un canal de Pornhub. huevo. No, porque Yo quería pero- comprar, Un güey, hace OnlyFans, tiempo. un OnlyFans marmotas. Ahí no, eso da pura ganar. Ahí está, nosotros queriendo monetizar. Yo quería comprar hace tiempo, güey, un inodoro japonés, dos que te Ey, un güey, en chorrito. eso estaba pensando, güey. Por eso los habrán inventado, porque la gente no se quería tocar el culo. No, pero pues. No, No, es eso, para eso Yo más. creo que es por mayor higiene. Eso va más por Para mayor placer. higiene y el hecho de no estar en contacto como. Cosquillitas. O sea, no te ensucias las manos, a fin de cuentas. Sí, sí. Todo muy top. Algo muy- Pero yo siento que no estaría como que muy limpio si fuera así. No, pero A mí me todavía. da confianza como la Sí, o sea, máquina, como media hora ahí apretándole hasta que. No, es que según eso es un churrito preciso que pues te ya bien. Con la presión exacta. Ajá. Y, güey, si tienes mala Sí, corriente. prácticamente te agua, sí, pues, no sé. te haces un lavado ya ahí aparte. Pues sí, un lavado. Sí. Yo digo que sí queda limpio. Electrocuta, ¿verdad? Antes de hacerlo así, mira que viene con chorrito musical.
Me imagino que está tibia, ¿no, güey? No puede estar fría. No, güey. te puede dar una infección. Se va a sentir como un beso de Poseidón, pero bien prolongado. Un beso de Poseidón, legendario. Ya vi el meme. Ya ves. Poseidón. Poseidón. Como dices un meme de que cae, sale la gotita, la gotita se va formando Poseidón y nomás se ve. Y regresa. Cumplí mi misión. Me imaginé a Poseidón de Bob Esponja, güey. Eso me imaginé. Es de Neptuno. Así bien Neptuno. También sale un Poseidón. Es que Para en la nueva película. Yo imagino a Poseidón, güey, que durante miles de años fue el dios griego más imponente, la chingada, y actualmente se dedica a dar besos negros. Perdió todo respeto. güey, nosotros nos quejamos por el desempleo de los psicólogos y Poseidón. Poseidón tiene el Pero trabajo ¿por más. qué podría ser no respeto? A lo mejor es algo fascinante. Y Porque, güey, podría no además- ser trabajo, podría ser pasatiempo. Porque No, ya es güey. de broma, o sea. Además, imagínate a Poseidón mamado, güey, barbón, ¿no? Acá. Jason Momoa. O sea, de controlar los mares, de conquistar y destruir ciudades enteras, güey, a dar besos negros. Así pues, sí me dejó. Bien, durante los 2 primeros tercios del siglo XX, la aceptación de la homosexualidad sufrió vaivenes según la sociedad pasara por un periodo más o menos conservador. No fue sino hasta 1924 que apareció en Chicago la primera organización para reivindicar los derechos civiles de los homosexuales. Ah, bien sigiloso, hermano. Estuvo bien que pasó por abajo, güey. Es que ¿por qué no barren? Bien, surge en Chicago en el 24 la Society for Human Rights, que pelea por los homosexuales. Sin embargo, esta organización fue rápidamente desarticulada por la policía. Más de 2 décadas después, en 1948, se publicaría el famoso informe Kinsey. ¿Ubican el informe Kinsey? Deberían dárnoslo como ejemplo en la carrera. Muchas cosas. Informe 15. Este informe realizado por Alfred Kinsey, Walter Pomeroy y colaboradores, éramos nosotros en el laboratorio, eran morros que... Güey, becarios. Ya sé. Era el resultado de un estudio que se realizó entrevistando a más de 20.000 hombres y mujeres estadounidenses con un sistema de completa confidencialidad que respondían a un cuestionario anónimo consiguiendo crear una base de datos que describían el comportamiento sexual del ser humano. Básicamente una encuesta de la sexualidad en completo confidencialidad. Resultando en una sorpresa para la sociedad el descubrir que las prácticas homosexuales no eran fenómenos marginales y que eran realizadas por un porcentaje altamente considerable de la población. Es que, güey, o sea, lo que dicen de que, no sé, o sea, hay gente que dice, cada vez hay más homosexuales. No, es que siempre ha habido muchos. El problema es que, pues, hasta ahora, La libertad. exacto, con la libertad de expresión, pues, obviamente, muchos ya lo admiten pues, a puerta abierta, porque antes no se podía, antes era muy criticado. Sí. No, o sea, eso, pues, o sea, siempre ha habido una gran cantidad. El problema, la cosa es que, pues, ahora hay más libertad de expresar. Sí, que viene Entre pues comillas también. Sí, porque viene una pseudo libertad que pues viene de una lucha que lleva muchísimos años a lo largo del mundo. Y En que México, en sigue Estados Unidos. costando, Sigue dependiendo costando. de tu familia, de tus Y porque cuántos amigos homosexuales tenemos que tienen problemas con su familia por eso. que se casan, que tienen hijos, Ah, que sí, viven toda una que tienen que vida. vivir una vida heteronormada para poder encajar en su familia, si no, pues ya no existe, ya no estás muerto para... O sea, ya no eres mi Eso hijo, es todo ya- horrible. Eso. Sí, por eso... Que es muy triste que condicionen el cariño de tu hijo, vaya, que se supone que es el amor más incondicional, que ahí ves que realmente no, Simón. Por O ejemplo, sea, que te digan, te dejo de querer porque... porque eres homosexual. Es que es un Y juego. si no haces esto es que me quieres matar a mí, no me respetas, no. ubican al actor que la hizo de Magneto, el viejito. Sí. Él es homosexual, pero en sus primeros años de actor nunca lo dijo ni nada. Ah, Porque, sí, pues, también en Hollywood. Güey, hay un chingo, yo me acuerdo que Sí. voy seguido a Homenaje.
y allí van muchos gringos, güey. Y es muy común ver parejas de gringos ya viejitos, güey. Y me pongo a pensar, ¿hasta qué momento de su vida pudieron ser felices? No, y chance y a lo mejor hasta se tuvieron que alejar precisamente de ese contexto, güey, del contexto en el que sus estaban. familias y todo. Y digo, ¿cuánta gente muere sin poder hacer eso, güey? Imagínate. No, y Está muy madreado, y güey. cómo los afecta, o sea, también el actor que la hizo de James Bond, pues es homosexual. Y el problema es que mucha gente vio las películas y les gustó y tenía buenas críticas, y no fue hasta que se hizo más público, pues, de lo que ya era, que se empezaron a enterar que de repente empezaron críticas. Ah, claro, ¿Cómo se llama la eso, película esta? ¿Plegarías a...? ¿por Bobby? Ajá. Por Bobby, sí. Esa película, la verdad, también está como fea, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega? Porque Y se ve hizo mucho- una historia real. Sí, yo no sabía que era una historia real, pero bueno, no te creas si al final lo dice. Pero, no manches, sí se ve como lo que estamos hablando, toda la religión bien metida ahí. Sí. Y hablando en el caso de los actores, cantantes que tienen que ocultar con falsas relaciones su homosexualidad, también actrices que ahorita han surgido muchas historias de que, no, ustedes no sabían, pero Julanita de tal tenía esta relación con tal. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho es la no recuerdo, la viejita del chocolate abuelita. Ella era lesbiana. No mames. No sabía. Yo tampoco. Nadie sabía, pero ella tenía una pareja. Patrocinio. Y Con era como información era un secreto a voces que en la industria medio se sabía. Y Pero- obviamente lo hicieron público Ajá. porque si se hubiera sabido en aquel entonces, No era- No sería el y chocolate que es ahora. fíjate también algo que me quedó no se vería igual. muy marcado fue como para Chabela Vargas fue que ella para hacerse para hacerse notar tuvo que tener esa como fuerza de que era como si fuese un hombre. Ujú. Y ella era Cargaba pistola y toda la cosa, ajá. Y en las películas ella hacía cosas, besaba a mujeres. Pero también eso de la homofobia internalizada, porque ella no aceptaba a los hombres gays. No, güey, y fíjate, en el mundo de la televisión, la música, en el teatro, pues ya se está viendo más. En el fútbol, güey, El fútbol es una cárcel, o sea, no hay un jugador abiertamente homosexual. De hecho, acaba de aparecerme una noticia de que un jugador de creo que era la NFL, se declaró, me salió hoy, homosexual, y dicen es el primero. Es el primero. Es el primero. Es sí, Pionero, el güey. fútbol americano. O sea, Pero- y yo digo, wow, porque el fútbol americano, ¿cómo se representa? Es que, a ver, son estereotipos de género. No, pero digo, son 22 hombres que se van a giras, que se van a mundiales, que conviven todo el día más con ellos mismos que con sus familias. Obviamente hay jugadores homosexuales, obviamente hay, pero no lo dicen porque dicen, mi carrera se acaba. Ajá. Sí. Aquí en México mi carrera Obviamente no es de la cuestión de la creencia de tienes que ser fuerte, masculino, tú salir Lo peor, No, no es imagínate, una por ejemplo, característica más. lo peor es la el haber salido del Por- closet de él, cómo va a influir en sus contratos, en cómo se va a llevar con sus Que sí va a compañeros, influir. que si no hay un respeto van a decir, Desgraciadamente, me va a querer violar en los vestidores. Qué feo. No, que hasta por marketing le va a influir. O sea, Exacto. porque a mí no me convienes tú. a este güey no lo saco en comerciales, no lo saco en nada. No porque seas el Pues a pionero, lo no, mejor- no me a lo importa. A lo mejor lo toman como un icono. Exacto. No creo. Porque ahorita Hay con de el las dos. Price, pues ya muchas marcas se han Mira. apropiado de los movimientos. Sí, por ejemplo, Claro. ahorita me he visto muy bombardeado con contenido de RuPaul. Se hizo muy famoso de que es un drag queen, que creó su propio legado de programas y ya está en varios países, y a raíz de eso ya, como dice, ya se están apropiando de eso. Sale en drag queen en comerciales de Pepsi, de Netflix, de coches, que tú dices, ay, ¿cómo me voy a comprar un BMW que está Pero manejando? ¿qué personajes son? O sea, es más difícil cuando ya estás involucrado en un cierto grupo. Ujú.
Y fíjate que a fin de cuentas, eso, aunque sea apropiación, aunque sea mero capitalismo, está chido. Está chido que empiezan a visibilizar. Y hay mucha gente que se va a arder y se va a reír, pero es por esta homofobia intrínseca, interiorizada que hay. Bien sabemos que los más homofóbicos... No, y que a veces damos comentarios. Sí. No, Gracias. Sí. Bien. Y esta carne la acabamos. Sí. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías si alguien que está viendo este podcast quisiera salir del closet o no supiera salir del closet? Pues, que el closet no tendría que existir. Principalmente pues no tendría que hacer esconderlo o pues... no sé, es que es como un proceso demasiado personal como para decir, es que tú tienes que salir, pero pues no sabemos en las circunstancias en las que está la persona. Si sale, ¿qué es lo que va a surgir? Y más por su contexto. Con su contexto. Hoy, por ejemplo, yo no estuve al tanto de una mujer que salió, que es árabe creo, fue en un concierto de un cantante como el Freddie Mercury de allá, sacó una bandera y ella dijo que había sido como su manera de salir, pero lo hizo ante sus amigos y por una foto fue arrestada, fue golpeada, torturaron y al final pues pudo salir por fianza, pero toda su familia la aborreció. Y a raíz de eso le surgieron muchos problemas que pues derivaron tristemente en que se suicidara. Por eso te digo, es un proceso que analizando mucha gente se espera a que, por ejemplo, ya estoy en la universidad y es cuando salen, he tenido amigos que hasta ese momento pues lo dicen, no es como que lo haya negado, pero sí que hasta ese punto lo... Refuerzas tus redes, vas encontrando personas que sienten y quieren lo mismo que tú, entonces te sientes más en confianza que cuando anteriormente yo sentía que... Yo tengo niñas, o sea, que me dicen, ¿sabes qué? O sea, yo no me puedo descubrir hasta que vea si mis papás son homofóbicos. Que me puedan juzgar, homofóbicos, ajá. Sí, y tristemente, pues primero, esto lo digo yo de manera personal, hasta que yo tuve una buena red de diálogo con mis papás, me di cuenta yo vivía creyendo una realidad que no era. Yo creí, no, es que me van a juzgar, así. Y me encontré con una realidad muy diferente, que fue de muy buen apoyo, que me aceptan y que no me le ponen, como te digo, no me juzgan, su cariño no es proporcionado. No es condicionado. Y pues primero pues intentar abrir una puerta de diálogo y pues es un proceso meramente personal y tristemente, perdón, es que también tristemente en la comunidad estamos de que no es que a huevo tú tienes que salir del closet, no, o sea, es que no lo puedes obligar. Yo no puedo obligar a alguien joven a que salga del closet nada más porque a mí me fue bien. O sea, no sabes cómo le va a ir a él. Por eso hay casas de mucha presión. De apoyo a gente que pues, la tuvieron, salió de su casa porque las corrieron y no tuvieron otra forma de apoyo que pues que existía gracias a esas casas creo que se llama Frida la casa en la Ciudad de México, hasta alberga gente de otros países, en Jamaica por ejemplo hay un jamaiquino. Fíjate, esto luego da pie a otros sucesos. Investigando esto me topé con toda la época, lo llamaban en el libro, toda la época del SIDA. Ajá. Pero no lo quise incluir porque me pareció como un estigma y fuera, que estaba más comentando. Sí. Pero sí me comentando. Sí. Era, o sea, al momento de correrlos de sus casas, estas personas caían al mundo de las drogas y al mundo de la prostitución. Y en ese mundo de la prostitución, al intercambiar jeringas, al no cuidarse, es donde surge este prejuicio del SIDA y con los homosexuales que no tienen nada que ver. Y durante muchos años, o sea, era asociarlo a eso. ¿Es homosexual? Tiene SIDA. Yo creo que todavía hay... O sea, no hay gente que la asocia. Sí, claro. No, sí.
fácil. Hay mucha gente que, tristemente, pues, asocia ya a la homosexualidad con la SIDA y pues Otras enfermedades. otras también. enfermedades. No es que ya me va a pegar a esto. O hasta el desconocimiento del SIDA, ok, tienes SIDA, pero ¿Cómo funciona? quiere decir que porque estés aquí, no de mí. Ya respiramos el mismo aire y ya me contagio. No, y el problema es también eso, la educación. No que- sé coronavirus. Oye, güey, fíjate. No sé, Con, coronavirus. con el SIDA se cuidaba más que con el coronavirus, güey. El coronavirus se transmite por el aire, por la puta saliva. y- Pendejos somos y en el camino andamos. Ah, Salud por eso. Nos encontramos. Salud, por Salud. esto. Salud Ay, por pues, eso. soy un churro. Churro para eso, salud. No, yo creo que lo que dice este Toño sí es muy importante, o sea, el diálogo con los papás. Y yo digo, independientemente de que seas homosexual, seas lo que seas, el diálogo, o sea, incluso en otros como problemáticos eventos, ni siquiera tienes la confianza ni la apertura para decirlo. Sí. O sea, hasta de tomar, de fumar, Sí. o sea, de salir a fiestas, o sea, esto está, Cualquier decisión de vida ante una familia tradicional. sí, está. El problema es cómo se le Bien educa a la difícil. familia tradicional, o sea, porque como tú dices, ¿cuántas personas Pero, güey, nos dicen? Sal del closet, diles que te valga La madre. familia tradicional no pero, existe, güey. La o sea, familia tradicional está bien verguillada. Por ejemplo, hace La familia tradicional es una construcción social, bro. Créeme, yo vengo de la familia tradicional. No Porque quiero el papá- estar porque el ahí. papá tomaba, güey. O sea, esa es la familia tradicional que no tiene sentido, ¿no? Que la mamá era la que se encargaba de la crianza de los hijos y el papá nada más era proveedor y eso es una familia natural. Es que desgraciadamente vivimos en una cultura machista. y es lo que se dice. Todas las prácticas son iguales. Hace algunos años había ido, a mí ya ni me acuerdo por qué, y no me acuerdo qué evento hubo, que el padre estaba dando mensajes sobre la homosexualidad. Entonces le dijo a las personas que hay que aprender a tolerarlos. Y, Sí. y a lo mejor la definición para mí es, o sea, para mí es diferente, pero según yo tolerar es aguantártelo, que no te gusta y lo aguantas. Cuando Que no es lo dijo- mismo que respetar. cuando debió haber sido O respetar, respetar y aceptar, pero ahí no, ahí la definición era tolerar. Y dije, bueno, es que, o sea, Estás aquí ¿a cuántas personas? conmigo, O sea, pero- este padre da 10 misas al Me día, cagas, pero no de te hago 200 nada. personas por misa, 2000 personas, o sea, prácticamente en un día le dijo a toda la colonia que tienen que tolerar a los homosexuales. Pues lo mismo pasó con una youtuber, dijo algo así también en un video, creo que Ah, preguntas sí, y sí. respuestas, Kika Nieto. Y Ajá. y pues la empezaron a criticar por esto, ¿no? Muchos incluso creo que ya Pero se cuando la estaba atacaron, en ¿no? la Pero cárcel, ella sí es cristiana. Ella era Sí, cristiana. ella es cristiana y Que porque ella- tenía, de ahí también surgió el típico, es que yo tengo amigos Ajá, gays y los tolero. sí, dijo eso. Entonces, Yo Ajá. Yo tengo amigos cristianos. Creo que sí hay un grado de Yo también tengo amigos y lo tolero. ignorancia ante las palabras. A veces nosotros en nuestra vida cotidiana utilizamos palabras que a veces dices, "Ah, cabrón". no, y hasta en la Porque primaria, o sea, de que, dije, es que ya le vi. enseñamos a los niños el valor Y que de hay la una tolerancia. reflexión. No, o sea, la tolerancia no sería un valor, pues a fin de cuentas para... Y que Para- vas aprendiendo. Sí, o sea, que tendrá que ser la aceptación y el respeto, pero la tolerancia, no, para mí no es algo bien visto, pues no es algo bien. Como está muy... Sí, pero eso no es algo que aprendiste de un día para otro. O sea, Ah, sabes que claro. pues, no está bien. Como está esta frase de señores que es, pues sí, los gays que se amen, pero ya a escondidas, ¿no? O sea, De lejitos. De lejitos, no enfrente de mí. de- Mientras no se metan conmigo, Ay, estoy ay, bien. no le afecta en nada, no le está haciendo nada. Pero pues es parte de su coraje. Bueno, con el informe Clancy, parecía ser que mientras más evidencia había de que las prácticas homosexuales eran algo normal en las personas, más represión y discriminación se ejercía por parte de las autoridades, como si intentaran ocultar algo que les avergonzara. Para 1960 se les negaba la licencia para servir alcohol a los bares que eran frecuentados por personas de la comunidad como medio de represión. Ujú. ¿Cómo es? Por eso. ¿Cómo? Sí. Como estos bares servían alcohol de todas formas, se tenía una excusa para realizar redadas regularmente y Está acosar a mujer. los clientes. El 28 de junio de 1969, que por ahora se festeja el 28 de junio, Iniciaron los disturbios. una de estas interrupciones en el bar Stonewall Inn en Christopher Street en Greenwood Beach Village, Nueva York, desencadenó el levantamiento violento de la comunidad LGBTI.
contra las fuerzas policiales en unos disturbios ¿Qué que duraron significa 3 días. LGBTI? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales y queer. Creo que ahorita ya se agregó Sí. también Las sexuales. los asexuales. Ajá. El más es porque... Que es importante Sí, ajá. que uno de los precursores, bueno, una de las precursoras fue una mujer trans. Trans. El concepto de queer yo no lo investigué y Ajá. no lo entiendo muy bien todavía. Es que, mira, ahorita las personas queer se están como redefiniendo, porque antes queer la utilizaban para los gays, nada más. Pero ahí ya engloba más, que también desconozco bien, que englobaría un queer. Yo había visto que el queer era una persona que no se identificaba con Sé lo ninguno. que quieras hacer. O sea, una sí, Barbie girl. Sí, exactamente, o sea, no... Queer. O sea, Barbie. que entraba prácticamente en todos porque no se identificaba Ajá. específicamente con uno. Sí, ¿sabes? Puedes cambiar. De hecho, lo acabo de googlear. Ajá. Y así, la primera definición que Ay, viene es un término tomado del inglés que se define como extraño o poco usual. Ajá. Y se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad de género. La primera Pero tú definición que quieres viene ser- es de Wikipedia. Yo creo que ahí... Es lo que se te dé la gana hacer. O sea, si de repente hoy quiero... Oye, Es como... Rosa... ¿sabes? Los espectros de androginia, bueno, entre el espectro está como una persona andrógina que es difícil de identificar con en su aspecto físico, como decir, También bueno, ahí es entran hombre, las pero personas, las puede ser personas mujer. no binarias. Exacto. Yo también digo, no sería lo mismo, Es a lo que iba. pero pues sería como cuestión de preguntarles Sí, a ellos y que nos lo expliquen, porque sí son como, no se identifican ni en lo femenino ni en lo masculino, o sea, Yo tengo esa duda, ¿qué es no binario? Que No me identifico. puede estar abarcando entre hombre y mujer o en ninguno. Ajá. Es por eso se le puede asociar con, decir él, ella, ella. Y es que el género es una construcción social, Ajá. no depende Sí. de la biología. Por años se nos pidió que estudiara la biología, pero no. Pero- Lo vimos en el de David Reimer. Quizás- ¿Cómo definirás a David Reimer, güey? A David Reimer, biología. O sea, él se identifica como hombre, pero bien podría haber sido no binario. Quizás Y el género fue un supuesto por parte de feministas. Es que a ver, ahí va el problema, o sea, todo lo que desencadena las etiquetas, los géneros, o sea, en tratar de clasificar y etiquetar, pues cuántos problemas ha traído a partir de eso, cuando realmente no tendría por qué importar, Pues el género fue para eso, para meter etiquetas. ¿No? pero y terminó etiquetando. Sí, siempre hay palabras, siempre hay conceptos. Es que Y se estamos del necesitan lenguaje. para, ajá, se Exacto. necesitan para, Es existen, necesario, nombrar, para ordenar. identificarse. Ajá. La parte de la identificación, eso es necesario. Pero si tú más abarcas, más tienes. O sea, es como de, llega otro y también te incluye. Llega Más otro y secciones. menos O sea, aprietas. no es como que yo ya nada más diga, nada más existe. No es como que yo tenga que llegar y te exija, nada más existe esto y esto. Y por No, ejemplo, hay una parte abierta. todos los chistes que empiezan, no, yo después me voy a fijar como un ropero, vienen de la ignorancia, de no involucrarse en la comunidad, de no esa curiosidad, ¿no? Bien, a pesar de la revuelta, los asaltos policiales en Nueva York no terminaron con los disturbios de Stonewall. Stonewall lo estoy resumiendo porque es un pedote, estaría chido para los que lo recuerdo, pero lo estoy resumiendo. Deja en los comentarios. El 8 de marzo de 1970, la policía detuvo en el Snake Pit, otro bar gay del Greenwich Village, a 167 personas. El incidente tuvo una trágica consecuencia porque uno de los detenidos, un joven argentino, por miedo a perder su visa, saltó por la ventana y se hirió gravemente. Los historiadores Dudley Clendenin y Adam Nagurney describieron la situación de la comunidad en Estados Unidos ante la rebelión de Stonewall de la siguiente forma. Me gustó esta definición, por favor. Dice, eran una legión secreta. Tiene tintes machistas, porque fue escrita en ese tiempo, pero me gustó a grandes rasgos. Eran una legión secreta que se conocía, pero se descartaba, se ignoraba, de la cual se reía y que se despreciaba,
Y como conocedores de su secreto, ellos tenían una ventaja. A diferencia de otros grupos minoritarios de Estados Unidos, eran invisibles, a diferencia de afroamericanos, mujeres, nativos americanos, judíos, irlandeses, italianos, asiáticos, hispanos o cualquier otro grupo cultural que luchaba por el respeto y la igualdad. Los homosexuales no tenían marcas físicas o culturales, ni un idioma ni un dialecto común que pudiera identificarse entre sí o entre los demás. Pero esa noche, por primera vez, esa aquiescencia habitual se convirtió en resistencia violenta. Desde esa noche, la vida de millones de gays y lesbianas y la actitud hacia ello de la cultura mayoritaria en la que vivían cambió rápidamente. La gente empezó a aparecer en público como homosexuales exigiendo respeto. ¿Te gusta lo que es? Y es que, ¿sabes qué? O sea, porque yo digo, Y es muy ilógico ahora que lo pienso. no, yo digo, de verdad, ¿por qué no tenían ni un lenguaje ni nada? Porque Pero está- Porque siguen siendo Exacto, personas, eran iguales porque a todos. son iguales a ¿Por nosotros. qué no a existen cualquier se surge en persona. todas partes. No tienen que tener un lenguaje, no tienen que tener una marca. El lenguaje que ya resulta. O sea, sí, exacto. O sea, Jamás te lo voy a decir. es- Creo que te lo voy a enseñar. Es como el lenguaje de la F, ¿no? No, ustedes no son esos. No es un lenguaje secreto. Sí, insisto, es como el lenguaje de la F, solamente para un grupo selecto de no, o sea, personas. realmente yo creo que. Sí, y te digo, es ilógico, ahora que lo pienso, es ilógico porque chingados prohíban y lo siguen prohibiendo y lo siguen rechazando. Es totalmente ilógico. Sí. ¿En qué afectan? En nada. O sea, por ejemplo, en Rusia, güey, Rusia es una potencia, no porque de repente hagas aceptaciones a los homosexuales, ya vas a dejar esa potencia o te va a afectar en algo, o sea, no va a afectar absolutamente en ninguna área. Pues creo que ellos todavía tienen esa creencia de que si se expone de manera abierta la homosexualidad se va a influir en los menores y van a pervertir, porque es una de las... Incluso sería lo mismo de esta parte de asociar la homosexualidad con la debilidad, ¿no? Entonces al momento de decir, sí, también hay homosexuales o lo que sea, también los aceptamos, también se demostraría esta parte Pero tienen de debilidad, entre comillas. Pero se tiene que reconvertir esta idea porque vimos que Claro, güey, claro. Los emperadores chinos tenían... Sí, pero después también salió un libro y dijo que era una enfermedad mental y que tú no fueras heterosexual. Sí, pero es que ya era una condición. es que también hay que entender que todo de esto es parte de la construcción social, güey. O sea, O algo vivimos- político. La otra vez leí que fue algo político la cuestión del DSM, o sea, para otorgarlo como homosexual. Entonces fue algo que se Es que creó, nunca se imagina. dijo, no, fue por eso y por eso y por otro. Simplemente la sociedad otorgó que una herencia de decir, ¿sabes qué? Pues esto es algo como enfermedad mental donde tú estás mal, donde si tú no eres heterosexual y eres homosexual, pues ya no eres parte de lo sano, eres lo incorrecto, eres No, y lo malo. además, o sea, no deja de ser un negocio. Desde Sí. las farmacéuticas, o sea, realmente, Control y lo decimos, o sea, yo creo que como psicólogos, ¿no? Vimos ese libro, conocemos ese libro, y no deja de ser un Hay negocio. cosas... Hay una, De es las una que construcción dudan. realmente, y tú dices, como esta parte, o sea, el trastorno, ¿cómo se llama este? Se me fue el trastorno bipolar. por la menstruación, o sea, como Ah, después. Sí. O sea, es como de, ¿qué Creo que ahí onda? también hay algo que Sí, tienes o sea, es que como, checar, ¿no? O sea, hay varias cosas que tú dices, ¿no? Y entonces, ¿cómo va cambiando con la época, no? O sea, el cómo los nombras, el tratamiento, la duración, o sea, es como, sigue siendo un negocio realmente todo esto y una forma de control. Es una Y forma de fíjate, control. el primer DSM se hace en el 50, esta es una hipótesis que acabo de pensar ahorita. Se hace en el 50 después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos hombres estuvieron en campamentos en Europa, concentrados, a lo mejor surgió de ahí muchos que se identificaban como homosexuales. Entonces, regresan las tropas en el 50, con apoyo del ejército se hace el primer DSM, y dicen, por si quieres estar en el ejército, no admitimos personas con enfermedades mentales. Que son homosexuales. También puede... Mira, No, o sea, muchos, para prevenir muchos, para asegurar muchos soldados en caso de que viniera otra guerra, porque en ese entonces había mucha tensión.
me hiciste recordar que también, cómo en el periodo en el que hasta las mujeres llegaron a trabajar para solventar lo que se necesitaba para la guerra, después como las mandaron a la casa de que tenían que tener hijos y mínimo esto, creo que también ahí podría haber influido el hecho de que pues necesitaban más repoblar, como que la sí, pérdida Que era que salieron. subsanar, que fue lo mismo que pasó con el feminismo, que necesitamos mujeres que estén trabajando y que estén en la lucha, porque ya no nos abarcan los hombres, ¿no? O sea, fue lo que ya le preocupaba a la sociedad como necesidad. Y no de igualdad, ajá, no como igualdad, ajá, simplemente porque te ocupa, no porque haya porque te incluye. Stonewall se ha comparado con muchos actos de protesta y desafío radical en la historia de América, pero quizá la comparación más acertada sea la referida al comportamiento de Rosa Parks. Rosa Parks fue la que rechazó sentarse en una fila para negros. Sí, Rosa Parks. Órale. Ese hecho, ese acto de rebeldía provocó el movimiento por derechos civiles. Y lo de Stonewall provocó grupos radicales de liberación gay en numerosas ciudades y campos universitarios de América y después en el norte de Europa. Eran una comunidad que estaba cansada de ocultarse, que exigían respeto y visibilidad ante una sociedad que no podía seguir tapando el sol con un dedo. La homosexualidad era normal. En este contexto surge en 1973 una figura poco mencionada actualmente en el mundo de la psicología, el Dr. Robert Leopold Spitzer. Spitzer fue psiquiatra y profesor de psiquiatría en la Universidad de Columbia en Nueva York y fue contemporáneo de la revolución de Stonewall. Él vivió, le tocó ver todo eso. Fue una fuerza importante en el desarrollo de la nueva psiquiatría y del manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. Hijo de perra. ¿Por qué? No sé. Ahí te va, si es en el 50 el primer DSM y hasta el 73 no se había Hubo el hecho cambio. un segundo DSM. Ajá. Hasta que llegó este güey y dijo: No, la están cagando. La están cagando, amigo. Exacto, güey. Spitzer lideró un esfuerzo exitoso en 1973 para dejar de tratar la homosexualidad como una enfermedad mental. Fue en parte debido a los esfuerzos de Spitzer que la homosexualidad fue eliminada, en comillas, en 1974 para la publicación del DSM-2. Al retirarla del manual, la homosexualidad se legitimó como una diferencia normal en lugar de una conducta psiquiátrica. La poderosa declaración de la psiquiatría de que esto es normal aceleró la confianza de la gente en el movimiento LGBTIQ+. Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué esta persona tuvo tanta influencia para cambiar todo esto? Porque hice estudios. Sí, ¿no? O sea, sí. Aparte de que hizo hizo estudios, ajá. el contexto de que estaba Stonewall, o sea, la revolución de Ya Stonewall, cambiaba. El hacer más visible pues a la población o homosexual. sea, este bueno más llegó y dijo: oye, toda esa gente que está afuera marchando es porque quieren que esto lo tachemos y digamos que es normal. ¿Por qué no lo hacemos? Y ya, sí, o sea. Ok. Y el DSM se vio comprometido porque en una antigüedad fue como de, yo tengo antecedentes políticos por los cuales tengo que participar, pero ahora es como de, hay un chingo de movimiento, hay otra persona diciendo, hay otra persona investigando, entonces tengo que reafirmar que no, pero nunca dio una explicación, ¿sabes? Siempre fue así algo como muy X. Y es que el impacto O sea, te del digo DSM, que sí, pero no. el impacto del DSM cuando salió pues fue como un, al menos en Estados Unidos, aquí el DSM no es tan conocido ni tan, pero en Estados Unidos cuando salió fue como un boom, esto es normal, esto no. Sí, Y toda la gente una u dijo: otra verga, güey, yo no soy normal porque escucho voces. También pues. Ya habíamos hablado de esto, hombre, y sí, no está bien. Ahí estamos a favor del DSM. No, hablando de la cuestión sexual, sexualizada. En el 74, Spitzer se convirtió en el presidente del grupo de trabajo de la Asociación de la APA para la tercera edición del DSM, que se publicaría en 1980. Spitzer es uno de los principales arquitectos de la clasificación moderna de trastornos mentales. Porque también él tiene trabajando antes un sistema de clasificación de enfermedades mentales. Por eso fue como que le hicieron caso.
Bien, para la tercera edición del DSM se produjo una evolución generalizada donde se reemplazó el modelo psicoanalítico con base teórica de la enfermedad por el modelo descriptivo basado en la evidencia. Dejaron de lado el psicoanálisis y agarraron ya más científica la psicología. Y la perturbación de la orientación sexual, que aún permanecía en el DSM, fue definitivamente eliminada. El 17 de mayo de 1990, la OMS retiró oficialmente la homosexualidad de la clasificación del CIE, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud. Esta exclusión de la lista de enfermedades mentales fue seguida por el resto de organizaciones. El Reino Unido hizo lo propio en 1994, el Ministerio de Salud de la Federación Rusa en el 99 y la Sociedad China de Psiquiatría en 2001. Y así que 1611 años después de que el pendejo de Teodosio dijera que estaba mal que un hombre besara a otro, la homosexualidad, al menos por organismos de salud mental, dejaría de ser vista como una enfermedad. Sin embargo, como vemos actualmente, aún hay mucho camino que recorrer, pero ante esto dejamos las palabras del único cristiano que ha existido y que a raíz de eso surge todo esto y es Cristo. ¿No? ¿Qué es lo que existe? Es Cristo. Los demás somos puros farsantes. Los demás somos un fandom. O sea, en teoría. Decía Nietzsche que lo único que ha existido es Cristo. Y él decía, amaos los unos a los otros como yo os amo a ustedes. Punto. Exacto. Y eso es lo que queremos dejar. A toda la comunidad LGBTIQ+, que nos escucha, sigan luchando y marchando por sus derechos. Un fuerte abrazo y feliz Friday. Sí, es importante también el hecho de, sí, no, ya la comunidad gay, lesbiana es vista, ya por eso ahora se le está tratando de dar más visibilidad a otra comunidad que es parte de lo que ahorita también está entrando mucho lo que es la gente transgénero. Por eso también ya se hubo una modificación en la bandera gay. ¿En qué van a seguir habiendo más modificaciones y que tengan que ver? Bien, esto fue todo de nuestra parte. Esto fue el episodio de Cosas de Locos. ¿Algo que quieran decir? Yo quiero, pues solamente un paréntesis, ¿no? Porque mencionamos qué era y cómo definiríamos el DSM, pero también mencionaste en 2 o 3 ocasiones el CIE, y que a lo mejor también hay personas que no saben qué es el CIE. Entonces, solamente para aclarar, el DSM es el manual de diagnóstico de enfermedades mentales para los psicólogos, que utilizamos nosotros los psicólogos para diagnosticar, y psiquiatras. Y aparte también está el CIE, que el CIE viene siendo el manual de clasificación de todas las enfermedades de todo tipo por parte de los médicos, ¿no? Y por eso yo no quería agregar yo no quería agregar el DSM en lo de los psiquiatras, porque los psiquiatras también son médicos, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, al final de cuentas son trastornos y pues los médicos abarcan todas las enfermedades y ese es el CIE. Bueno, y ya lo descartamos como enfermedad, pero como cuestión moral y personal, desgraciadamente nos hace falta mucho. Sí, nosotros tenemos que checar ahí nuestros prejuicios, el lenguaje, como dice. El discurso. Y hasta la fecha que y existe... todos los hombres tenemos que checar eso de las nuevas masculinidades, por favor. No, las nuevas masculinidades. Les va a cambiar Para el que nivel. vean lo que se siente. Dejen que den el culo y salta madre. Su vida va a cambiar. Compren un inodoro japonés y van a ver cómo... Bien. Porque si le hizo, ya rompimos la cuestión de enfermedad, pero ahora viene la cuestión moral. Ajá. Sí, claro. Entonces hay que trabajar. Y el lenguaje, hay que trabajar también en el lenguaje. Pues a Porque veces aparte la moral veces también se es traba con construida, habla. amigos. Sí, no, es distinto, ¿El bro. lenguaje? La lengua. Tienes que aprender nuevas palabras. Por eso cortamos las palabras por gente como yo. No decimos diagnostical disorder, decimos DSM. Se traba con los que ya saben. DMS. Bien, esto fue todo. Recuerden suscribirse, compartir el video y comentarlo. Nos encuentran en Facebook como Cosas de Locos y en Instagram como Cosas de Locos el podcast.
Recuerden que la psicología es cosa de locos y locos, locas, estamos todos, todas y todes. Bye, banda.